Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en la Academia Santo Domingo. Soy Maite Garrigós. En este caso vamos a hacer un pequeño ápice de resumen sobre los sistemas hidráulicos de presas. Vamos a hablar de aliviaderos. En los anteriores vídeos he explicado la práctica, la tenéis ahí detrás explicada, que tenéis que entregar antes de Navidad sobre aliviaderos de dos tipos. Con cuenco en este caso, con trampolín de lanzamiento, que sería la derecha, y luego en este caso, los aliviaderos con resorte. Los cuencos de aliviadero. ¿Qué es un aliviadero? Un aliviadero es un elemento de seguridad de una presa que en este caso la misión es dar salida por los canales que tienen estos aliviaderos a las aportaciones que sobrepasan la capacidad de embalse de una presa. Los aliviaderos hemos dicho en los vídeos anteriores que hay de varios tipos. Unos los que llamamos labio fijo, que no tienen ningún órgano de control. Es decir, el aliviadero empieza a verter cuando el nivel de agua del embalse supone que supera la cota, y en este caso el aliviadero crece y vierte al superar esta cota, que la llamamos labio del aliviadero. Las características de los parámetros de un aliviadero de labio fijo sería la longitud del labio del aliviadero, que se llama el Z sub L, el número de vanos que tiene en este caso ese aliviadero, y el ancho de la escotadura de cada uno de los vanos, que sería el L sub. Estos serían los tres parámetros. Luego los aliviaderos con compuertas, que también los estuvimos viendo en sesiones anteriores, hablamos que están controlados siempre con compuertas. Como mínimo las condiciones de diseño de un aliviadero dentro de una presa son dos compuertas, por si una se rompe, pues tener la otra, y de ahí hacia arriba. Luego lo que hacemos es que en las operaciones normales tenemos esa facilidad para abrir esas compuertas y vaciar todo lo que sobre, en este caso, el volumen que sobre o el caudal que sobre. Y luego se puede rebasar también por el borde superior de estas compuertas cuando tenemos una situación accidental. Lo explicamos. Los parámetros característicos del aliviadero con compuertas serían: lo primero, la cota del labio del aliviadero, el Z sub L también. Luego el número de vanos que tenga este aliviadero. Estuvimos viendo que también puede ser redondos o cuadrados, o rectangulares, y luego el ancho de la escotadura de cada vano, y luego la altura de las compuertas, ¿de acuerdo? El anterior no tenía compuertas, luego aquí añadimos la incógnita de la altura de las compuertas. Desde la explotación de los embalses también hemos visto que donde vamos, las hipótesis de trabajo sería el nivel máximo normal, que es el máximo nivel de agua de un embalse en una explotación de carácter normal. Al comienzo de la avenida, el nivel de agua del embalse siempre será o bien inferior o bien superior al nivel máximo normal, que es donde nosotros trabajamos en condiciones normales. El aliviadero de labio fijo coincidiría con la cota del aliviadero, y el embalse no comenzará a verter agua por ese aliviadero hasta no superar el nivel máximo normal. En este caso, el nivel máximo normal sería igual, hemos dicho, a la altura del labio del aliviadero. En los aliviaderos con compuertas, la cota por la cual corresponde al borde superior de este aliviadero, estas compuertas, sería cuando estas están cerradas. También tenemos que la cota es igual al labio del aliviadero más la altura de esas compuertas. El envase también puede verter agua bien por el aliviadero si rebasa la cota de nivel máximo normal. Luego tenemos que, en este caso, en un aliviadero con compuertas, las dos incógnitas sería la altura de ese aliviadero, o la cota superior sería la altura del labio del vertedero, en este caso, con la altura de la compuerta. Luego tenemos la sobreelevación. En este caso sería también de los aliviaderos con compuertas la diferencia de agua entre el embalse y la cota, ¿vale? El MN, o la condición normal del embalse. Sería una altura positiva la sobreelevación con respecto al origen que tomamos para calcular este aliviadero, y se produce durante las avenidas de agua que tienes un caudal. Y luego la sobreelevación, en este caso, sería siempre transitoria, puede estar o puede no estar, y correspondería a una situación extraordinaria donde tenemos que superar un nivel máximo normal. La ecuación para la sobreelevación, que se representa por una S, es igual al Z sub E, que es la cota del embalse, menos la cota del nivel máximo normal. Luego, la otra hipótesis hemos dicho que es el nivel máximo normal, y sería el nivel de avenida de proyecto. El nivel de avenida de proyecto, ¿qué es lo que pasa? Que es la cota que tiene el agua con la máxima elevación que permite un embalse para avenidas extraordinarias, ¿vale? Fenómeno del Niño, ciclogénesis, mareas, ciclos, etcétera, ¿de acuerdo? La sobreelevación del cálculo de la laminación,
es la que nosotros consideramos en el envase para la avenida de proyecto. El calado de vertiente dentro de la avenida de proyecto es la diferencia de cota entre el nivel del agua del envase y el labio del vertedero cuando el envase esté vertiendo. ¿Bien? Luego el H, que es el calado de vertiente, es igual al Z sue, que es la altura del envase, del agua del envase, menos la cota de, en este caso, el agua del vertedero del aliviadero. Vale, en un aliviadero de labio fijo, el calado de vertiente de la sobrelevación además también nos dará como rasgo unas compuertas que serán más o menos elevadas. El labio fijo sería igual a la altura de sobrelevación, en este caso, y luego también tendríamos otra ecuación que te dice la altura de la compuerta es igual a la sobrelevación más la altura de la compuerta. Bien. Luego, en los vertederos tenemos también para desaguar en lámina libre que producirían un cambio de régimen rápido a régimen lento si el perfil se alcanza como lo que llamamos perfil crítico. En este caso se constituye también un perfil teórico que se sigue a la lámina interior del agua del vertedero dentro de lo que sería una pared delgada. Estuvimos viendo los diferentes tipos de paredes, gruesas, delgadas, etcétera, y luego cómo terminan, si son perpendiculares o terminan en una cresta. La capacidad máxima para este vertido y el parámetro donde se calculan. La ecuación de vertido de un vertedero, además, en una situación de profundidad aguas arriba del vertedero, que sería muy grande en comparación con el calado de vertiente, tenemos que el caudal es igual a CD, que es el coeficiente en este caso de vertido, por una LU, que es la longitud útil de vertido, y por la altura, el calado de vertiente, elevado a 3 medios, ¿vale? El CD por L por H elevado a 3 medios, ecuación de vertedero. Donde CD también experimentalmente, dependiendo si es una pared delgada, hablamos del valor de 2,1 o 0,98, 0,728, dependiendo. El EU también se obtiene a través de la geometría de lo que es el vertedero y también en este caso la longitud de la escotadura sería menos, lo hemos explicado antes en la práctica en el anterior vídeo, la longitud en este caso que tiene el factor de corrección de las pilas laterales y las pilas intermedias de esa presa, la parte de arriba en la coronación. Hay una fórmula que nos dice que el SU, es decir, la longitud de la geometría del vertedero, es igual a la longitud total menos 2 veces por n, que será el ancho de las pilas, tanto si dependerá de la pila, si es redondeada, pues dijimos que el KSUP es igual, por ejemplo, a 0,01, si es en pico sería 0 y se redonda a 0,02. KSUC también se estima que es un parámetro según la relación de diseño de pequeñas presas, que pueden ser estas perpendiculares o no, o paralelas al régimen, al radio, el flujo de la curvatura. Entre ellas pueden ser que los tantos por ciento varían del 1 al 50, depende del criterio de diseño. Y luego para estribos también las consideramos 0. Y luego el calado de vertiente es la diferencia de cotas entre el nivel del agua del embalse y el labio del invernadero. Del vertedero, perdón. Invernadero, vertedero. Y luego la velocidad de aproximación, teniendo en cuenta este término, es la velocidad de energía cinética, ¿vale? La velocidad al cuadrado partido entre 2g que tenemos siempre. En aliviaderos con compuerta tendríamos también la peculiaridad que para encajar el perfil de 2 puntos de tangencia utilizamos lo que os he adelantado antes, el perfil de Kreager se llama, que no es más que encajar con 2 puntos, como hacemos el dibujo con AutoCAD, los puntos de tangencia para hacer realmente la cresta del, en este caso, vertedero. El punto de contacto entre aguas arriba o aguas abajo y luego el perfil de Kreager, que es como queda a través de unos ejes X e Y la cota del labio invernadero del vertedero y cómo queda este perfil. En los aliviaderos con compuertas, el nivel máximo normal está siempre por encima de la cota del labio del aliviadero. Para aumentar la capacidad de los embalses se mantiene también una capacidad considerable de sobreelevación según la normativa de explotación de los embalses. La capacidad del desagüe también se desarrolla primero un desagüe bajo compuerta, donde siempre por ley cuando tenemos que hacer un diseño de una presa dejaríamos mínimo 2 desagües en lo que es en este caso en las aperturas interiores dentro de la presa, pues si hay alguna emergencia, pues poder abrir uno u otro, o porque luego se nos anegue, como ya hemos explicado en otros vídeos, de maleza o lo que sea, que hay veces que se quedan inutilizados estos desagües, pues si se utiliza uno, pues en el caso de emergencia tener otro gran desagüe. Para calcular estos desagües sobre una compuerta también tenemos que estudiar cuáles son las condiciones de las compuertas para saber el número total de compuertas. Para cálculo del desagüe de compuerta, pues la Q es igual a CD en este caso, el coeficiente en este caso de desagüe,
que se estima mediante unos ensayos, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, es diferente si nosotros tenemos la compuerta de tipo Taintor o mariposas o etcétera, ¿no? Depende qué compuerta pongamos. Estuvimos viendo también las nuevas de Londres, etcétera, que se han puesto para proteger a la ciudad de las inundaciones y que del flujo de las mareas ciclogénicas no se vuelva a inundar, igual que en los Países Bajos, que es la última tecnología que hay para proteger lo que son las ciudades que están construidas como Nueva York o Londres a nivel del mar. Países Bajos también estuvimos viendo los 3 tipos y cómo se protegen con este tipo de obras hidráulicas para que no se produzcan esas grandes, en este caso, pues desastres que llegaron a los 600.000 millones de euros en cada una de estas ciudades cuando han pasado. Con ruinas, etcétera, ¿no? Pérdidas de casas, viviendas, muertes de 1.800 personas, estamos hablando en Países Bajos, etcétera. Luego las condiciones de la compuerta, resumiendo, teníamos que estudiar y ver y hacer las hipótesis para cálculo, el número de compuertas, la geometría, el ancho por el alto, el tipo de compuertas, si voy a poner una Triton, una mariposa, etcétera, para tener los accionamientos en el caso que se vaya la luz, en el caso que no podemos dar que sean automáticos, si vamos a poner escala, los sensores que vamos a meter dentro de la presa o cuerpo de la presa. Luego teníamos que tener la capacidad de desagüe de una situación extraordinaria con el nivel de avenida de proyecto, porque se va a evaluar la capacidad de desagüe de una presa durante una avenida con el efecto laminador del embalse. El efecto del laminador estuvimos viendo que es la ola que se genera, ¿de acuerdo? Hasta que el embalse se queda en equilibrio. Es una gran ola, además. Estamos hablando de miles de metros cúbicos o cientos de metros cúbicos. Depende de la capacidad de la presa, obviamente, ¿vale? Y luego el caudal de punta de vertido de laminado, que también hablamos de desagües profundos, en este caso con nivel máximo, en este caso de avenida. Y luego las compuertas deben ser iguales, el número de compuertas debe ser par, etc. Y luego estudiaríamos también el desagüe, la capacidad de desagüe, en este caso el vertedero, con situaciones accidentales en un periodo de 50 años, de 100, de 500, etc. Y luego hacemos una comparativa. La capacidad de desagüe, en este caso, si designamos capacidad, el desagüe de canal punta vertido laminado en avenida de 100 años, con el periodo de retorno y luego cuando las compuertas son iguales, el caudal de desaguado de estas compuertas. En la capacidad de desagüe también no pueden desaguar caudales punta en avenida de 50 años y luego se provocaría artificialmente, sino una punta de avenida mucho mayor de la que estamos desaguando. Las condiciones de estudiar los caudales, en este caso, en condiciones específicas de avenida de proyecto de 50, 100 y 500 años, o luego 1000 o 2000, etc., nos hacen ver cómo tenemos que diseñar pues esos vertederos o esas obras auxiliares, como esos desagües de cada presa, número de compuertas, etc., ¿no? Luego más adelante la auscultación y todos los sensores que se les ponen, etc. Más cosas que os quería contar a modo de resumen de este tema. Las prácticas ya se han hecho, van todas con ordenador. El calcular el envasado final, el coincidente, etc. Y luego el cálculo analítico, cómo se interpola unas y otras, con los valores máximos y mínimos de las curvas crecientes y decrecientes, con las entradas, las salidas, etc. Y luego esto es un poco, ¿no? Luego hemos visto las dos prácticas que os han puesto con los dos tipos de vertederos. Uno se resolvía por calados conjugados. Tenemos 2 puntos, las horas de amortiguación de la energía con los cuencos amortiguadores, que sería la segunda parte, que son las prácticas que tenéis a mi espalda. Esta es una y en la otra pizarra tenéis la otra. ¿Bien? En las horas de amortiguación de la energía hemos dicho que hablamos al final de la descarga que el agua circula a una velocidad grande en régimen rápido, que en este caso es posible disipar estas olas de energía con cauces en condiciones que garantizan la estabilidad del terreno, que haya aguas abajo de la presa y luego los procedimientos más usuales para la amortiguación de esta energía, que sería el resalto hidráulico tanto en cuenco amortiguador como en trampolín de lanzamiento, ¿vale? Entonces esos serían los dos casos de la práctica y del examen que os entra: cuenco amortiguador y trampolín de lanzamiento. Trampolín de lanzamiento es el equivalente a un tiro parabólica, estuvimos viendo, está ahí hecho, he subido un vídeo al respecto, con lo cual nosotros tenemos que sacar las velocidades aplicando pues senos y cosenos, la trigonometría, y después de eso con las ecuaciones de los vertederos pues sacaríamos cuáles son los parámetros adecuados. En el cuenco amortiguador también teníamos que tener en cuenta que el ancho del cuenco sería igual a la longitud total del vertedero, de acuerdo, más el ancho útil ocupado por las pilas intermedias de ese vertedero. También por calados conjugados calcularíamos la longitud del cuenco, la definición de la cuenca, la profundidad de la excavación, que es la E, que es lo que siempre nos pide,
porque nosotros tenemos altura por anchura para poder, en este caso, pues llegar a la práctica cuando estemos construyendo pues estos vertederos. La profundidad de la excavación que tenemos que hacer para encajar ese vertedero con los aliviaderos de descarga, de entrada y de la salida del agua, el número eso de las alturas. Teníamos 2 puntos, hacemos una comparación con Bernoulli y a partir de ahí con esos 2 puntos, con un plano de comparación que sería el lecho del río, calculo la sería, que es la longitud que yo me tengo que meter para excavar, en este caso el lecho del río, calculo el calado en un punto, el calado en otro, la velocidad en un punto y la velocidad en otra con la ecuación de Berenguer de los calados conjugados. Eso sería, con ello obtengo la velocidad de entrada al cuenco, aplico las ecuaciones, hemos dicho que habían 5 ecuaciones con 5 icónitas, en el vídeo anterior está ahí, y a partir de ahí calculo, aplicando los pasos, la diferencia entre una y otra. También esto nos permite estimar la profundidad de la excavación con un pequeño vertedero para ver cómo funciona de manera simple o de manera sencilla con los calados conjugados a la entrada de lo que es el cuenco. La longitud de los cuencos también se fija de manera empírica. Y luego la segunda parte que tenemos aquí en la pizarra, que sería el trampolín de lanzamiento, que he subido también un vídeo al respecto. El trampolín de lanzamiento lo que hace es restituir los caudales de los aliviaderos con una distancia a pie de presa, y lo que hace este trampolín es eliminar o disminuir el riesgo de todas las erosiones. El cálculo para esto es bastante complejo porque la trayectoria del agua que deja el trampolín es muy compleja porque tenemos el viento, tenemos la emulsión del aire, cómo baja y cómo sube la trayectoria, y en este caso tenemos el diseño del trampolín con el radio de rodadura, el ángulo de rozamiento, etc. La trayectoria del tiro parabólico que se forma con la x es igual a x sub 0 más v sub 0 por el coseno. He subido un vídeo, la velocidad en este caso de salida, que sería 1 menos k, ¿vale? Y con los cálculos de el tiro parabólico y de manera luego la ecuación de la trayectoria de los ejes, y ya aplicando estas ecuaciones sacamos en este caso pues lo que estoy buscando, ¿no? Que se fija el umbral del trampolín, la cota de lanzamiento, y saco el sistema de ecuaciones donde también tendríamos que la z sub e es la cota del agua del embalse y la z sub r la cota del agua del río. Lo he explicado en los vídeos anteriores. Y con esto, vídeo de 17 minutos, ya sé que es un poco largo, pero es un resumen del tema de vertederos y me parecía interesante, ya que he subido las 2 prácticas que tenéis que subir, bueno, pues explicar de qué iba, ¿vale? Nos vemos, espero que aprobéis y mucha suerte a todos en el examen. Chao.